con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Confiemos humildemente en su amor y en su misericordia. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Concédenos, Dios Todopoderoso, alegrarnos por la festividad del apóstol Santo Tomás, para que siempre nos ayude con su protección y para que, creyendo, tengamos vida en el nombre de aquel a quien él mismo reconoció como Señor, Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo la piedra angular. Sobre Cristo todo el edificio se va levantando bien estructurado para formar el templo santo en el Señor, y unidos a Él
También ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo para ser morada de Dios. Palabra de Dios. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Tomás, tú me crees porque me has visto, dice el Señor. Dichosos los que creen sin haber visto. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, si no, cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay un dicho popular que constantemente ocupamos y decimos: yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Y justamente es lo que el Evangelio nos enseña el día de hoy acerca del testimonio de Santo Tomás. Santo Tomás, uno de los 12 apóstoles, dice el Evangelio a detalle que le llamaban el gemelo y que compartió con Jesús durante 3 años su vida pública, que fue testigo de los momentos en los que Jesús hizo grandes milagros, sanaciones, la resurrección de Lázaro, la multiplicación de los panes. Y no solo eso, sino que de viva voz escuchó la predicación del Evangelio. Jesús mismo lo refiere de esta forma: a ustedes ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo de parte de mi Padre. Los apóstoles justamente eran los amigos de Jesús, los íntimos de Jesús, aquellos que recibían de primera mano el secreto del Padre, revelado a través de palabras y obras que Jesús actuaba y que Jesús decía. Sin embargo, Jesús llama a sus apóstoles con una intención: no de convertirlos en heraldos del Evangelio que vayan y anuncien. Ese será el mandato posterior a la resurrección.
Lo fundamental para lo que Jesús llama a los apóstoles, dice el Evangelio de San Marcos, para que estén con Él. ¿Y qué es estar con Jesús? Estar con Jesús es aprender a vivir justamente con Jesús y a vivir bajo la mirada de Jesús, bajo la normativa de Jesús. Esto implica toda una experiencia espiritual. Recordemos, los apóstoles tienen una historia personal y al mismo tiempo una historia comunitaria. En la historia personal de cada uno de los apóstoles encontramos que se dedicaban a cuestiones muy comunes y que en eso común, en eso ordinario, Jesús los llama a vivir una experiencia extraordinaria, la experiencia del seguimiento. De lo ordinario, Jesús los llama a lo extraordinario. Ninguno de los apóstoles vivía un oficio extraordinario. ¿Esto por qué lo menciono? Porque en muchas ocasiones, dentro del tema del seguimiento de Jesús, creemos que Jesús llama solamente a aquellos que viven de una forma extraordinaria. No, Jesús llama a los que viven de una forma ordinaria, para vivir una experiencia junto con Él, al lado de Él, extraordinaria. Y justamente los apóstoles son el claro ejemplo. Vivían de manera extraordinaria con oficios tan comunes. Jesús los llama y los llama a una actividad extraordinaria. Síganme y yo los haré pescadores de hombres. ¿Quién se dedicaba al oficio de pescar hombres? Era algo extraordinario que Jesús llama y que además Jesús acompaña. Cuando Jesús nos llama de lo ordinario de nuestra vida, hay una promesa fundamental. Él será nuestro compañero de camino. No nos dejará solos, no nos dejará abandonados, no nos llamará solamente para que hagamos las cosas por su comodidad o por su voluntad deliberada. No, Jesús tiene un plan para con nosotros. Y Jesús, que nos ha llamado, nos acompaña. Y nos acompaña también en la formación. Es decir, dentro de este llamado, Jesús nos forma como apóstoles, como discípulos. Los apóstoles no sabían ser apóstoles. Es más, en el camino se encontraron con muchos tropiezos. Se encontraron con que querían ocupar los primeros lugares. Se encontraron con que la fama los deslumbraba y entonces, atónitos, distraídos, no entendían las palabras de Jesús. Se encontraron creyendo que eran los que iban a ocupar los lugares de honor y Jesús los llama a ser servidores. Y Jesús los llama constantemente a ser humildes. Discutían entre ellos quién ocuparía el primer lugar y Jesús los apacigua diciendo: el que quiera ser el primero, que sea el último. En los momentos cruciales de la pasión de Jesús, Pedro sacó la espada de la vaina y Jesús lo reprendió: el que a espada hiere, a espada muere. Y así, en muchos pasajes del Evangelio encontramos cómo Jesús forma a sus discípulos. Esa es la forma de acompañar de Jesús. Jesús nos acompaña y nos forma. Seguramente que en el caminar muchas de las cosas que Jesús nos enseña, nos señala, no nos gustan. Quisiéramos hacerlo a nuestra forma, como nosotros creemos, bajo nuestros criterios, bajo nuestros impulsos. ¿Cuántas veces en el camino del seguimiento de Jesús hemos querido resolver las cosas a nuestra manera? Si me ofende, pues yo también lo ofendo. Si me grita, yo también le grito. Y si me da una bofetada, pues yo le regreso 2. Ese sería nuestro criterio. Jesús, a través de la enseñanza del Evangelio, nos dice: tranquilo. Las cosas no van a ser como tú dices, como tú quieres.
El discípulo se forma en la obediencia. Y para que haya obediencia tiene que haber humildad. Una característica fundamental del discípulo es la humildad. Si no tienes humildad, si no tengo humildad, no nos podemos llamar discípulos. No nos podemos llamar seguidores, porque nos falta la cualidad fundamental, la humildad. Y podríamos jactarnos diciendo: Padre, yo no soy muy humilde. A mí me cuesta mucho la humildad, pero yo verdaderamente amo a Jesús y por eso lo sigo, y por eso hago, y por eso voy, y por eso evangelizo. El amor implica la humildad. Un amor que no es humilde no es amor auténtico. Por eso es fundamental, ingrediente fundamental, la humildad. Si no eres humilde, si no soy humilde, estamos siendo mentirosos al llamarnos discípulos del Señor, seguidores de Jesús. Santo Tomás, el santo que celebramos el día de hoy, quiso que las cosas fueran bajo su criterio, bajo su forma de ver. Si no meto mis dedos en los agujeros de los clavos, si no veo, si no meto mi mano en el costado abierto, no creeré. Y Jesús desafía justamente esta duda de Santo Tomás. Aquí estoy, ven acá y mete tus dedos y mete tu mano. Y la respuesta como confesión de fe de Santo Tomás: Señor mío y Dios mío. El testigo, el discípulo, el apóstol, necesita disipar sus dudas, necesita disipar sus tibiezas, pero no cuando Jesús le cumple el capricho, sino en cada encuentro con Jesús. Santo Tomás no creía a sus hermanos, no creía que habían visto al Señor resucitado. Fue necesario el encuentro. No fue necesario meter los dedos y la mano en los agujeros, pero sí fue necesario el encuentro. En la medida en que nos encontramos con Jesús, es en la medida en que se acrecienta nuestra humildad como discípulos. Padre, me pelo la rodilla estando frente al Santísimo, rezo el rosario todos los días, hago mi oración, leo mi libro espiritual, tomo la palabra de Dios, escucho la misa. No es suficiente cuando delante de Jesús no somos realmente transparentes, no somos realmente honestos. Recuerden aquella oración del fariseo y el publicano. ¿Cuántos de nosotros seguimos la misa, rezamos el Santo Rosario, tomamos nuestra Sagrada Escritura y en la medida de nuestra posibilidad venimos a hacer visitas al Santísimo, oración, pero esa oración se convierte en: gracias Señor porque no soy como tal, gracias Señor porque yo sí hago, yo sí soy, yo sí tengo? Y entonces se convierte en una oración fría, en una oración lejana. La oración, el encuentro que Jesús quiere con nosotros, es donde le mostremos nuestras heridas. El discípulo, el apóstol, el seguidor del Señor, que no le muestra sus heridas, no puede ser discípulo, no puede ser apóstol. No era necesario que Jesús mostrara sus heridas, más bien era necesario que Jesús, con sus heridas, sanara las de Tomás. Las heridas de Jesús nos sanan, nos salvan, porque a través de esas heridas tenemos vida. Y dice San Juan, vida en abundancia.
Hay una oración muy hermosa y muy antigua que dice: permíteme esconderme en tus santas llagas. Porque ese es el refugio seguro. Porque ese es el lugar de la victoria. Porque solo ahí estaremos a salvo, en la presencia de Jesús. En muchas ocasiones me han preguntado: Padre, todo esto que usted dice es muy bonito y me gusta y me anima y lo felicito por tal o cual homilía donde parecía que usted estaba diciendo mi vida, que usted estaba teniendo una cámara en mi casa contemplando lo que yo hago, lo que yo pienso. Es Dios que te está hablando, pero también es que es necesario que tú y yo echemos mano de nuestra voluntad, de nuestra capacidad, de nuestro servicio, de nuestro trabajo. A veces todo esto que hablamos de Dios se convierte en palabrería cuando no lo llevamos a la vida, cuando no lo ponemos en práctica. Y muchos de nosotros, ojalá no nos espantemos, incluso los más creciditos en la fe, los que decimos que tenemos cursos, diplomados, que hemos evangelizado, que hemos llevado tanto tiempo trabajando en una comunidad parroquial, somos los que más carecemos del encuentro con Jesús. Padre, ¿cómo te atreves a decir eso? Si yo llevo 1400 años evangelizando. Sí, pero te has acostumbrado a eso. Y has olvidado reencontrarte con el Señor. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Porque nuestras actitudes se notan. Evangelizados de 1400 años, evangelizados con mención honorífica por los diplomados y cursos que han tomado, pero que viven en la soberbia, en la tristeza, en el enojo, en la crítica, en el juicio, en el egoísmo, en la vanidad. No han servido de nada esos 1400 años, esos cursos y diplomados. Porque Jesús, ante su presencia, no nos pregunta cuántos diplomados hemos tomado. Son muy buenos, aprendemos mucho y son parte de nuestra formación. Pero si no lo llevamos a la práctica, no sirven de nada. Los apóstoles tuvieron que luchar contra sí mismos. Tuvieron que aprender a dejarse ellos mismos. Tuvieron que aprender a dejar sus impulsos, su propia voluntad, sus ganas de hacer las cosas a su modo, para que con humildad y sencillez pusieran todo en manos de Jesús, en manos del Maestro. Tal vez una buena pregunta en esta mañana en que celebramos al apóstol Santo Tomás es: tú y yo, como discípulos, como apóstoles, como seguidores de Jesús, ¿de qué dudamos? ¿Y qué no hemos sabido poner en manos de Dios? Hoy vivimos una situación compleja y se requiere de nuestro testimonio. Hoy habemos muchos católicos tibios, muchos católicos que nos avergonzamos de decir que somos católicos, de defender nuestra fe, de dar testimonio de nuestra fe. ¿Cuántos de nosotros hoy en redes sociales nos da pena manifestar nuestra fe? Hoy, ¿cuántos de nosotros no hemos sabido dar ese testimonio cristiano? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de hacer el bien al que el Señor nos llama constantemente? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado que la tristeza, la desolación haga estragos en nuestra vida?
¿Cuántos de nosotros hemos dejado que la envidia, el egoísmo, la soberbia haga estragos en nuestra vida? Hoy el Señor necesita testigos, pero no testigos tibios, no testigos fusilánimes que se conformen con lo poquito que saben, con lo poquito que dan, con lo poquito que hacen. No. Hoy el Señor nos está exigiendo una iglesia valiente, una iglesia formada, fortalecida, educada, una iglesia obediente, una iglesia humilde. Esos son los testigos que el Señor hoy necesita. Tú y yo podemos enfilarnos, pero sin armas. Hoy tú y yo podemos enfilarnos con el arma de la humildad y del amor. ¿Qué dices? ¿Formas parte del proyecto de Dios? ¿O seguirás aparentando que vives el proyecto de Dios cuando en realidad vives tu propio proyecto? Solo en el proyecto de Dios podemos salvarnos. Fuera de Él no hay salvación. Fuera de Él no hay salvación. Si has malgastado 15, 20, 30, 50, 60, 90 años de tu vida en tu propio proyecto, es momento de que te des cuenta de que no te vas a salvar por ti mismo. Es necesaria nuestra voluntad, pero también nuestra práctica. Es necesario aceptar que la voluntad de Dios es la que nos salva. Pero la voluntad de Dios, que es perfecta, que es santa y que salva, necesita de tu voluntad. Necesita que tú te adhieras. Eso es la obediencia, adherirnos al plan de Dios, con humildad, con sencillez, con amor, sin berrinches, sin críticas, sin juicios, sin imposiciones. San Agustín, y con esto cierro, decía al respecto: Dios que te creó sin ti no te puede salvar. Es decir, Dios al crearnos no nos pidió opinión, no nos dijo, mira, ¿cómo ves? ¿Te gustaría que te creara? No, lo hizo de la nada, nos creó. No necesitó de nosotros para crearnos, pero sí necesita de nosotros para salvarnos, por una razón: la libertad que nos ha dado. Y como apóstoles, como discípulos, como seguidores de Jesús, no nos quita la libertad. Al contrario, ponemos en plenitud esa libertad al decir, como María, hágase en mí según tu voluntad. Jesús nos enseña de una forma clara a poner nuestra voluntad en la de Dios. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que esa sea nuestra oración de este día. Tenemos muchos proyectos, muchas ideas, muchas opiniones, muchos puntos de vista seguramente. Pero no abramos nuestra boca sin antes primero decir que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque solo esa voluntad salva. Y entonces, al contemplar que en el cumplimiento de la voluntad de Dios hay plenitud, hay vida, hay salvación, podamos decir como Santo Tomás: Señor mío y Dios mío. Que así sea. Juntos vamos a proclamar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre misericordioso, que ha querido que fuéramos edificados en la solidez de la fe por las enseñanzas de los santos apóstoles. Digámosle con fe: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Para que la Iglesia conserve sin alterar en todo el mundo la enseñanza que recibió de sus orígenes por medio de la predicación apostólica y la transmita con fidelidad de generación en generación. Roguemos al Señor. Para que no deje de nacer en todo el mundo la Iglesia, que como retoño legítimo de las primeras comunidades fecundas por los apóstoles, se alimenta de aquella palabra que ellos mismos anunciaron. Roguemos al Señor. Para que quienes hoy, a ejemplo de los apóstoles, sufren persecución por causa del nombre de Cristo, sean semilla de una nueva primavera cristiana en nuestros días. Roguemos al Señor. Para que el Señor, que iluminó todo el universo por medio de los escritos de los apóstoles, nos ilumine y nos dé fuerza con la claridad del Evangelio. Oremos. Pidamos al Señor en acción de gracias de José Flores Bautista por las necesidades de las familias Rosales García, Matei Ramírez. Roguemos al Señor. Por las necesidades de salud de Graciela García Guadarrama, María Eugenia García Guadarrama, Sergio Quintero Macías, Pedro Morales Miranda, Herida Areli Quintero García, Itzel Mendoza Quintero, Catalina Olvera, Alejandro Pérez, Matilde Roque, Marta Yolanda Olvera, Elsa Aguilar Olvera, Melanie Pamela Arias Martínez, José Juan Méndez Güey, Mateo Fernández. Roguemos al Señor. Por el eterno descanso del Padre Francisco Javier Arteaga Gutiérrez, Demetrio Mateo Fernández, Enrique Camacho Gutiérrez, Felipe Alejo Aguilar, Apolinar Camacho Gómez, Óscar Uriel Calderón Rodríguez, Severiano Nicolás Bautista, José Antonio Martínez Sandoval, Fidel Espinosa Ávila, Sergio Rangel Chávez, Juan Olvera, Margarita Olvera, Ángela Pérez Santos, Dionisio Jiménez, Delia Mercedes Hernández, Rogaciano Ríos Caramillo, Eleodoro Vargas Martínez, Mónica Gutiérrez Carranza y las ánimas del purgatorio, para que el Señor les permita contemplar su rostro en la vida eterna. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por cada uno de nosotros, por las intenciones y necesidades que hay en nuestro corazón y que el Señor bien lo conoce, para que lo atienda favorablemente. Roguemos al Señor. Señor, que con tu poder confirmaste el testimonio valiente de los apóstoles, escucha la oración de tu Iglesia y llénala de la fuerza y de la sabiduría del Espíritu, para que sea también hoy mensajera del Evangelio en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos pan y vino. Señor.
Al conmemorar la confesión de fe del apóstol Santo Tomás, te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza, para darte así el culto que mereces, y te pedimos humildemente que cuides en nosotros los dones que de ti hemos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Por su espíritu, Levantemos el corazón. tenemos levantado hacia el cielo. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú, Pastor eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Óscar Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, dados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hijos de Dios, intercambiamos ahora un signo de comunión fraterna, la paz de Cristo. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros que hemos sido invitados a la cena del Señor. Aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y humildad. Quisiera
recibir sacramentalmente tu cuerpo y tu sangre. Sin embargo, humildemente el día de hoy, te pido que vengas a mi corazón, al menos espiritualmente. Lléname de tu gracia y de tu paz, y por tu misericordia, ayúdame a ser cada día más fiel en el cumplimiento de tu voluntad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Oremos. Dios nuestro, que en este sacramento hemos recibido verdaderamente el cuerpo de tu unigénito, concédenos que lo reconozcamos por la fe como Dios y Señor nuestro, y también lo confesemos con las obras y con la vida, a ejemplo del apóstol Tomás, por Jesucristo nuestro Señor. Hagamos juntos la oración por las vocaciones sacerdotales. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate a mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amado. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón, así sea. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos quedarnos en paz. Que Dios y María nuestra Madre les acompañe y les bendiga, que tengan todos un excelente día.